Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para intentar entender de la manera más simple posible los fenómenos internacionales en los que está inserto México o que pueden afectar a México de una u otra forma e incluso nuestras vidas diarias sin que de repente nos demos exactamente bien cuenta cómo. Por lo que si tú eres alguien que está interesado en los fenómenos mundiales pero no sabe exactamente dónde empezar a buscar o cómo entenderlos, muy seguramente este espacio es para ti, así que siéntete bienvenido. Y hoy, bueno, vamos a hablar del tema que está en boga en este momento, la crisis migratoria y arancelaria que estalló el jueves pasado entre México y Estados Unidos, nuestra relación bilateral más importante. Como me imagino ya la mayoría de ustedes pudo haber visto, el pasado jueves el presidente Donald Trump mandó una amenaza contra el gobierno mexicano en la que le decía que básicamente se aumentaría un arancel del 5% a todos los productos que fueran de México hacia Estados Unidos a partir del 10 de junio. Arancel que iría creciendo hasta el mes de octubre, llegar a un 25%, es decir, 5% mensualmente, en caso de que al gobierno norteamericano le pareciera que el gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente para parar la migración ilegal hacia su país. En torno a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente respondió con una carta a su homólogo estadounidense en la que le hacía ver que un problema de las dimensiones sociales de la migración no podía encontrar solución alguna en los aranceles o en los impuestos, y lo invitaba a charlar, haciendo alusión a su posición como jefes de Estado de dos pueblos completamente interconectados y por supuesto recordando la relación que México ha tenido con Estados Unidos desde siempre. El presidente Andrés Manuel López Obrador también le propuso el diálogo y le dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estaría inmediatamente en Washington para intentar agendar una reunión y hablar sobre el asunto, misma que va a tener lugar mañana, miércoles 5 de junio, en donde dirigida a la Comisión Mexicana por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la norteamericana por su homólogo, el secretario de Estado Mike Pompeo, intentarán arreglar la situación. A pesar de esto, el presidente Donald Trump no se ha mostrado, digamos, abierto al diálogo. El domingo volvió a hacer declaraciones sumamente desafortunadas para México. Básicamente lo mismo que hemos venido escuchando desde el inicio de su mandato, que México no envía nada bueno a Estados Unidos, que solo enviamos inmigrantes ilegales que son delincuentes o traficantes de drogas, etcétera. Y el pasado lunes, es decir, ayer, porque este video lo estoy subiendo el martes, declaró en Londres que bueno, sí se iba a tener esta ronda de negociaciones, pero que él suponía que muy probablemente estos aranceles iban a ser impuestos sí o sí. Ante esto, el presidente mexicano solo ha dicho que tiene confianza en la negociación de mañana y que en caso de que esta no funcione, también nos queda acudir a las instancias internacionales, aunque por supuesto preferiría que las cosas se arreglaran primero entre México y Estados Unidos. Y bueno, esta noticia por supuesto hizo muchísimo ruido alrededor de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿O qué tan grave es para nosotros? Por cierto, un saludo a Esi Rodríguez, mi amiga personal, que nos pidió este video de manera muy particular. Estoy teniendo en cuenta todas las peticiones que me están haciendo aquí en los comentarios de YouTube, por supuesto, pero bueno, decidí hacer este tema primero por la, digamos, urgencia de analizar lo que pasó la semana pasada y lo que viene esta semana, porque ya mañana es la ronda de negociaciones, pero por supuesto que estoy teniendo en cuenta todos los temas que me piden y los estoy anotando ahí en la lista de pendientes y por supuesto que van enseguidita de estos. Pero bueno, evidentemente causó muchísimo estrago para la población mexicana esta noticia y de repente puede asustarnos, así que vamos a intentar analizarla, entender por qué está pasando y bueno, ver exactamente qué posibles soluciones le podemos dar a una situación como esta. Primero quiero que hablemos del tema principal que está llevando a toda esta situación, la migración. Después, entender el contexto político y económico en el que esta coyuntura se está dando y por supuesto hablar de las posibles consecuencias y de lo que podemos esperar las siguientes semanas en el proceso de negociaciones. Vamos a hablar entonces primero de la migración. ¿Qué es la migración? Vamos a entender primero que la migración es un proceso natural humano, es decir, todos somos migrantes, desde las primeras grandes migraciones humanas en búsqueda de mejor clima o mejor tierra para desarrollar la vida sedentaria, hasta el día de hoy cuando nos seguimos mudando por un mejor trabajo, porque la escuela queda en otra ciudad o para estar más cerca de nuestras familias, etc. Es decir, migrar es un proceso natural que hace y ejecuta todo ser humano libre. Ahora, la migración también es un derecho humano declarado desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas
estipuló los 30 derechos fundamentales del hombre. Y en el artículo 13 se dice claramente que todo ser humano tiene derecho a moverse libremente y establecerse en un estado para vivir. Es decir, migrar y moverse de un lado a otro es algo que todos hacemos naturalmente y por lo tanto es un derecho humano. Criminalizar la migración va en contra de la lista de los derechos humanos que en teoría acepta toda la comunidad internacional. Por supuesto que dentro de este sistema internacional donde siempre estamos compitiendo como entre la facultad de los organismos internacionales sobre los países para poder ejercer cierta presión cuando el Estado-nación se está comportando de forma irregular, o la soberanía sopesando este peso de las organizaciones internacionales que muchas veces quieren manipular al Estado-nación, pues la soberanía sigue siendo primordial en nuestro sistema internacional. Por eso cada país tiene derecho a regular su migración de la forma que mejor le convenga. Pero por supuesto, cuando una nación criminaliza la migración y cuando una nación de alguna manera establece condiciones de abuso a partir de la migración que considera ilegal, está rompiendo todo pacto internacional y está violentando los derechos humanos de las personas. Hay que entender eso. Por supuesto, ese derecho a migrar va acompañado de otros derechos en esa misma lista de Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y entre ellos está el derecho a una vida digna, a un trabajo digno, a vivienda, a un cúmulo de situaciones que le dan seguridad social al individuo y que entonces le permiten migrar solo si es su deseo. Al día de hoy, desgraciadamente, ese derecho no está bien estipulado. Todavía se da el caso de que la gente en pleno 2019 migra por salir de la miseria o por huir de la violencia, lo que está sumamente mal, y por eso la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas y México, entre los países firmantes, estipularon un nuevo pacto para la migración segura, ordenada y regular el año pasado, en 2018, en Marruecos. Potencias medias firmaron este pacto en donde se comprometen a ver la migración como debería de verse desde 1948, como un proceso natural, como un proceso en el que no se debe violentar la dignidad humana y un proceso que no se debe criminalizar, intentando ver la migración con la óptica correcta, entendiendo que ningún ser humano es ilegal y que la migración es un derecho. Por supuesto, este pacto promueve que la migración sea ordenada y regular. ¿A qué nos referimos? A que, por supuesto, cada país tiene que tener regulación de los migrantes. ¿Por qué? Porque si no regulamos la migración, pues definitivamente para los primeros que es súper peligroso es para los migrantes. Imaginen un paso masivo de inmigrantes ilegales, de repente grupos delictivos aprovechándose de esto, sustrayendo niños, violentando a las personas, desapareciéndolas, asesinándolas, usándolas para tráfico, y bueno, nadie se dio cuenta porque no había un registro de estas personas. Por supuesto también que un tránsito masivo afecta sobremanera a todos los estados involucrados, porque de repente no hay capacidad administrativa para esto, y por eso este nuevo pacto también intenta ver la migración como la responsabilidad conjunta que es para todas las naciones involucradas. Como si de repente un país está en el subdesarrollo y por eso está migrando, es responsabilidad de toda la región contribuir al desarrollo de ese estado, porque seguramente se han establecido líneas de desequilibrio que han tenido a ese primer país en el subdesarrollo. De igual manera, si de repente en alguna zona están saliendo por huir de la violencia, pues entonces es responsabilidad de la región ver cuáles son las condiciones que han estipulado sus niveles de violencia e intentar solucionarlo. Es decir, entender la migración irregular como el problema social que es, como el problema compartido que es, y entender que la migración siempre es y debe ser un derecho. Por lo tanto, trabajar porque las condiciones en cada nación sean las apropiadas para que las personas puedan vivir una vida digna ahí, y que en caso de que quieran migrar, migren de la mejor manera, ordenada y regularmente. En este sentido, México ha sido el primer país con una iniciativa integral en el marco de este nuevo pacto de migración, que es el Pacto Integral de Desarrollo con el Triángulo del Norte, es decir, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Y lo que se pretende en este sentido es que México colabore con estas naciones para intentar impulsar el desarrollo económico en estas e intentar frenar esta masa de migración irregular, y que de alguna manera, si la migración de cualquier manera se va a dar, pues verla con una óptica distinta, no criminalizarla e intentar regularla de la mejor manera posible. En este marco hay que nosotros primero, como ciudadanos del mundo, deshacernos de todos los mitos que tenemos alrededor de la migración.
que si migran los malos, que si inundan nuestro bello pueblo y entonces por eso hay delincuencia, que si es culpa de tal o cual que entonces las capacidades del municipio ya no sean suficientes. No, recuerden que todos somos migrantes. Si tú no has migrado, seguramente lo hicieron tus padres o muy seguramente lo hicieron tus abuelos. En un país como México, por ejemplo, muy seguramente somos descendientes de migrantes. Un país como Estados Unidos está construido con base en la población migrante del mundo. Entonces no podemos hablar de que la migración es un proceso negativo simplemente porque no lo hemos hecho nosotros. Por otro lado, entender que la migración siempre va a ser un proceso positivo porque va a traer encuentro cultural, desarrollo laboral, desarrollo tecnológico, etcétera. Más gente y más encuentros culturales siempre va a ser algo positivo mientras, les repito, no sea de manera completamente irregular y mientras las administraciones se puedan ir poniendo a la altura de estos migrantes. Pero bajo ninguna circunstancia la migración es mala. Muchas veces lo que nosotros entendemos como un conflicto es más bien una falla administrativa, consecuencia directa de la migración. Entonces, en este sentido, México se ha puesto las pilas y ha sido impulsor de un proyecto en este nuevo marco y nueva óptica de la migración en el mundo. Piensen que antes de este momento México había mantenido una doble moral alrededor de la migración. Siendo un país expulsor de migrantes, difícilmente nos podemos poner en contra del migrante, porque sabemos lo que es que nuestros paisanos tengan que salir en búsqueda de una vida mejor. Además, muy probablemente cada uno de nosotros tiene algún familiar fuera de México, de forma legal, de forma ilegal, regulada, irregular o como sea, pero generalmente somos un país muy familiarizado con la migración. Entonces, en relación a nuestra frontera norte, siempre hemos dicho sí, la migración tiene que verse como un derecho humano, sí, bajo ninguna circunstancia se puede violentar al migrante, pero hacia abajo siempre hemos sido, digamos, el primer filtro migratorio de Estados Unidos y nos hemos encargado de las deportaciones centroamericanas. Al día de hoy, México quiere cambiar eso. México quiere ser congruente con el pacto que acaba de firmar, congruente con el Tratado de Desarrollo Integral que firmó con el Triángulo del Norte, congruente con esta nueva óptica migratoria a nivel internacional y congruente con los valores humanos que tenemos que defender en el mundo. Y en este marco es que viene la caravana migrante de ciudadanos centroamericanos que precisamente están huyendo de la violencia o de la miseria. Y a diferencia de otras veces, México no va a funcionar como el primer filtro estadounidense, porque México va a participar como el estado líder que es en esta nueva óptica migratoria y no va a criminalizar la migración y bajo ninguna circunstancia va afectar la dignidad humana de los migrantes que en este momento están pasando por nuestro país. Por eso están llegando al norte y Estados Unidos, que no comparte esta nueva visión, pues se está enojando con las nuevas políticas migratorias de México, que de alguna manera le dejaron de hacer el trabajo de ser el primer filtro con Centroamérica. Por esto, el presidente Donald Trump ha responsabilizado total y directamente a México de la migración ilegal que está entrando a su país. Está diciendo que es responsabilidad de México, como si fuéramos una nación subordinada, frenar el tráfico de migrantes centroamericanos, frenar el del propio México y entonces evitar que estos migrantes lleguen de manera ilegal a Estados Unidos. Además de hacerlo totalmente responsable del tráfico de drogas, de armas y el tráfico criminal en general que pasa entre nuestras fronteras. Eso bajo ninguna circunstancia puede ser una responsabilidad mexicana, no puede ser una responsabilidad única y totalmente mexicana o del gobierno mexicano. Primero, porque bajo esta nueva óptica donde la migración es un problema regional, México sí está actuando. México está proponiendo el Pacto de Desarrollo Integral con Centroamérica, de hecho proponiendo que Estados Unidos participe, proponiendo que la comunidad internacional participe en esta nueva óptica y desarrollando estrategias para que los migrantes no tengan necesidad de salir. Pero es que México no va a hacer el trabajo de Estados Unidos como primer filtro para siempre. Y tampoco México es totalmente responsable del narcotráfico o del tráfico ilegal en general, porque eso también es una responsabilidad conjunta de nuestra región y entre nuestras fronteras. También es una responsabilidad de todos los estados involucrados parar al crimen organizado y establecer estrategias para tener una región libre de estas condiciones. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia México puede aceptar que Estados Unidos lo responsabilice o lo castigue si no cumple con tal o cual visión. Además de que este país bajo ninguna circunstancia debe abandonar la bandera que acaba de tomar en defensa de los derechos humanos, en defensa de la dignidad humana y en defensa de los migrantes. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México no solo va a defender a los migrantes mexicanos, sino a los migrantes de todo el mundo.
Ahora, también hay que entender el contexto político-económico que se está viviendo en este momento en la región y por qué surge una decisión como esta de manera como tan imprevista. Hay que recordar que desde entrada la administración de Donald Trump ha venido él haciendo alusión a la inconformidad que tiene con las condiciones comerciales entre nuestro país y el suyo. De hecho, propuso de forma inmediata una renegociación del TLCAN, nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y se llegó el año pasado en alusión a esto al nuevo TEMEC, que firmaron los representantes de Estado, pero que debe aún pasar por las legislaturas de los 3 países para poder ser ratificado y entrado en vigor. En este sentido, imposición de aranceles de manera unilateral por parte de Estados Unidos definitivamente para la aprobación y ratificación del tratado para poder entrar en vigor. Muy probablemente el TEMEC se va a quedar ahí en el congelador un ratito en lo que podemos solucionar estas nuevas circunstancias. Además, hay que tener en cuenta que el próximo 2010 va a haber elecciones en Estados Unidos y Donald Trump va a buscar la reelección para permanecer otros 4 años en la Casa Blanca, por lo que de alguna manera este discurso que le gusta a sus votantes, anti-inmigrante, anti-mexicano y completamente cerrado al mundo, pues de alguna manera tiene que ser revivido para la campaña del 2010. Es por eso también que de alguna manera nuestro país está utilizando en este momento con fines electorales, de alguna manera. Y es sumamente peligroso jugar con el comercio de 2 naciones de esta forma por un fin de este tipo. También hay que dejar claro que la imposición de aranceles en este sentido, de forma unilateral de un estado a otro, es ilegal, está en contra de lo establecido por el marco de la Organización Mundial del Comercio y de lo establecido por el anterior TLCAN y el actual TEMEC, que les digo está en pausa esperando la ratificación de los congresos de cada nación. Por lo tanto, en caso de que Estados Unidos tomara una decisión así y no estuviera abierto al diálogo o a la negociación, México podría acudir dentro del marco de la solución pacífica de controversias a alguna instancia internacional para pedir que esto sea resuelto de la manera más tranquila posible. Hay que dar gracias que nuestro país ha tenido la estatura política para tratar esto de la mejor manera posible y con las mejores estrategias diplomáticas, que nuestro país ha intentado encontrar la mejor solución y que le ha dicho al gobierno estadounidense: primero vamos a intentar hablarlo entre nosotros y si no, vámonos a las instancias internacionales de solución pacífica de controversias, porque a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Pues sí, efectivamente nuestra economía se puede ver sumamente afectada por un asunto como este. Piensen ustedes, por ejemplo, nuestros exportadores, nuestra industria nacional que está llevando sus productos a Estados Unidos y que de repente va a tener que pagar más por pasar la frontera. Después, en las empresas extranjeras que están aquí en México y que de igual forma exportan hacia Estados Unidos, porque entonces van a tener que pagar más y por eso Donald Trump ha hecho alusión a que las empresas van a tener que regresar porque entonces les va a salir más caro enviar a Estados Unidos produciendo desde México. Y por supuesto esto deja la inversión extranjera en México pues indecisa alrededor si invertir o no, porque no tiene certeza de las circunstancias en las que se va a dar el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, sí, México corre el riesgo de repente de perder empleos, ¿no? O ver afectados algunos sectores de la economía nacional. Sin embargo, México no es el único que puede sufrir consecuencias negativas alrededor de esto. Piensen ustedes en el consumidor norteamericano que va a tener que pagar más por el producto que antes tenía un precio más o menos estándar. Y por supuesto, si México entrara a una guerra comercial y decidiera de repente poner aranceles a Estados Unidos en consecuencia para intentar defender su comercio, lo que ahí sí estaría justificado porque ya sería una respuesta directa a una amenaza en este sentido. Entonces, piensen en los exportadores estadounidenses, principalmente los estados de la Unión Americana que se dedican a la exportación de productos agrícolas, que van a sufrir un importante crecimiento en el pago de impuestos también ellos, y en donde se encuentran irónicamente la mayoría de los votantes de Donald Trump, por lo que eso también sería un autogolpe político para el presidente de Estados Unidos, es decir, es una estrategia que políticamente le puede resultar muy mal. Entonces, como les digo, pues afortunadamente tenemos un país con capacidad negociadora, un país que está actuando de la manera correcta, un país que está evitando a toda costa una guerra comercial y que está intentando llevarlo y solucionarlo por la vía pacífica. Vamos a esperar que Estados Unidos sea suficientemente consciente de las consecuencias negativas que esto le puede traer. Vamos a esperar que no solo la visión de Donald Trump sea tomada en cuenta, sino que se vean considerados todos los intereses involucrados
y que bueno, lleguemos a la mejor solución posible, entendiendo que para ninguno de los dos es conveniente una guerra comercial. Pero les repito, tengamos confianza también en que nuestro país tiene una importante capacidad negociadora en este momento, que bajo ninguna circunstancia va a permitir que otro estado le truene los dedos para establecer su política migratoria, que tampoco va a abandonar la defensa de los derechos de los migrantes, una batuta que está tomando en este momento y que le va a significar un importante liderazgo político, y que tampoco va a permitir el abuso a su soberanía con una amenaza de este tipo. Vamos a esperar cómo se dan las negociaciones, vamos a confiar en nuestro cuerpo diplomático, vamos a confiar en los funcionarios norteamericanos y vamos a confiar en que esto va a llegar a buen puerto. Y de cualquier manera hay que estar al pendiente de lo que pasa en las próximas semanas. Tranquilos todos, yo sé que de repente nos podemos como asustar un poquito, pero tranquilos, México es un país con argumentos y que ha venido sufriendo este golpe ideológico y de discurso de Estados Unidos desde la entrada del nuevo presidente norteamericano, pero que puede con eso y que puede con más porque tiene un increíble equipo diplomático. Entonces vamos a esperar qué pasa las próximas semanas. Muy seguramente la siguiente semana el análisis va a ser como en la segunda parte de esta situación, porque mañana, les repito, se da la cumbre para intentar ver a qué solución llegan. Y muy seguramente esta semana vamos a ir viendo cómo es que se dan las cosas y cuál es la mejor manera de solucionar un asunto como este. Me despido, les agradezco nuevamente por su atención y les repito que aquí les dejo mis redes sociales por si de repente quieren saber más, buscar más y estar mucho más informados de lo que digo por aquí. Aquí siempre les dejo más noticias o más análisis o incluso información sobre otros temas, y les recuerdo que si les parece interesante y les gusta la idea de que estos dejen de ser temas solo de élite y que cada vez seamos más en esta comunidad, nos apoyen con un like, suscribir y compartir en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.